Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (8:41), 7:41 en las Islas Canarias, y momento de empezar nuestra tertulia de hoy. Hoy con doña Carmen Álvarez Vela. ¿Qué tal está usted, además de radiante? Pues radiante, ya lo ha dicho usted. No, es broma, es broma. Es producto del coñac que le he puesto al café. No, estoy bien. Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted? No estoy radiante. No está, no. Siempre sí, está radiante además. Lo decía para que no lo dijera. Don Asís Timmermans tiene ese tono de pelo que me encanta, sí. Así como blanco. Oye, nos tiene que decir los hombres se lo dejan así de bien. Los hombres con pelo así blanco quedamos muy bien, Los hombres con pelo quedan muy bien. Oye, a estas edades. Y no luego tiene un color de piel muy bonito, muy playero, muy de... Se nota la crema que se ha dado. Casi de actor americano, ¿verdad? Sí. Yo lo he pensado, seguro. De vacaciones en el mar, así madurito. ¿Es Robert Redford o es Asís Timmermans? Voy a venir más. Bueno, tiene usted un color casi tan moreno como el de Pedro Sánchez, que debe estar tomando mucho el sol en la mareta. Nuestro Timmermans no está verde, perdón. Está color soleado natural. Bueno, ayer Sánchez volvió a mentir. Sé que no debería comentarlo porque no es noticia, o sea, ¿cuándo no miente Sánchez? Pero volvió a insistir en la cosa del cambio climático. Ayer, por ejemplo, se ha detenido a un marroquí de 48 años como autor de uno de los incendios en Colmenar Viejo, a finales de julio. Pero insiste Pedro Sánchez en la mandanga del cambio climático y además insiste con datos falsos. Ayer dice, esta es la ola de calor más larga que ha habido. Resulta que los datos de la AEMET, Agencia Estatal de Meteorología, pues dicen que ha habido 4 olas de calor más largas que esta, incluyendo una hace no demasiado tiempo. ¿Por qué esta insistencia de Sánchez en derivar responsabilidades hacia otro sitio? Quizá porque, para que no le preguntemos por qué lleva más de 10 años sin hacer caso de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en lo que respecta a medios de extinción de incendios y planes de prevención de incendios en determinados ayuntamientos socialistas como La Jarilla. Quizá porque hay informes del gobierno que dicen que está infradimensionada la flota de aviones antiincendios, a pesar de lo cual Sánchez no ha hecho nada, escudándose en la falta de presupuestos. No sé, ¿por qué esa insistencia en echar responsabilidades a otro sitio? Porque se está poniendo encima de la mesa, la gente lo está viendo, que los deberes no están hechos, pero son unos deberes terribles, que es que estamos hablando de vida y muerte. Estamos hablando de vida y muerte porque hay muertos encima de la mesa, y de vida y muerte de zonas de España donde la vida futura es inviable. Estamos hablando donde hay gente que lo ha perdido todo. Ayer ponía usted un tuit muy bien tirado, donde ponía las palabras de esa mujer que hemos reproducido esta mañana diciendo, aquí no ha venido nadie a ayudar, y decía usted, con toda la razón, dice, es que antes en España, pues hombre, sabías que había una catástrofe y que alguien aparecería a ayudarte, ahora no. Es que yo tengo grabada, y lo he comentado aquí la semana pasada, creo, tengo grabada las escenas de la llamada Dana, que realmente es la riada de Valencia. Claro. Es la riada de Valencia de octubre del año pasado. Tengo grabadas las escenas del día siguiente de cadáveres flotando, pero no del día siguiente, del día siguiente, y que seguían flotando, y ahí no había llegado nadie. Y tengo grabadas las palabras de muchos, porque esta señora que decía que aquí se les había quemado la casa y se han quemado pueblos sin que haya llegado nadie, y son las mismas que los ciudadanos de Valencia, de aquí no ha venido nadie. Entonces, esto es un cambio. Es que los que dicen que esto, o sea,
que el régimen del 78 es un desastre y tal. No me quiero meter en ese charco ahora, pero es cierto que, vamos, estoy bastante de acuerdo con ellos en el 90%, pero quiero decir que a pesar de eso, de lo político, durante 30 años, 35 años, aquí hemos tenido problemas, hemos tenido dramas, hemos tenido desgracias y las cosas han funcionado. Y teníamos la certeza, y así ha sido, que iban a aparecer ambulancias, que iban a aparecer bomberos, que iba a aparecer el ejército, que iban a aparecer, el Estado. Yo no lo llamo el Estado, que iba a aparecer el país, tampoco lo voy a llamar el país, pero que iban a aparecer la nación, iban a aparecer los medios, iban a aparecer otras personas a ayudar. O sea, esto que está pasando es inédito, sí, pero es lógico partiendo de la base de, vamos a ver, si un gobierno está vendido a la anti-España y está más dedicado a sobrevivir en la poltrona durante 7 años, y si se han dejado de hacer las cosas y no se dedican, o sea, y no funciona nada, entonces es lógico que llegue un día en el que las cosas dejen de funcionar y todo se ha ideologizado, porque estamos viviendo unos incendios y estamos metidos en un debate ideologizado. Entonces es lógico que llegue un día en el que llames a un sitio pidiendo ayuda y no te responda nadie al otro lado del teléfono. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, las maquinarias hay que engrasarlas. Bueno, y voy a dejar hablar a Don Asís, porque es que viene al borde de desbordarse. Es que estoy hoy bajo presión porque me han llamado, ¿cómo era? Demagogo educado. Demagogo educado. Antes de hablar, que no aporta nada. De hablar. Sí, sí. Eso es grave. Pero y entonces me ha hecho gracia porque es para aportar algo que no haya dicho doña Carmen o que no vaya a decir, lo cual es muy difícil, porque Carmen es enciclopédica. Pero recuerdo una novela que se llamaba Congreso de Futurología, don Luis es gran conocedor, sí señor, de Stanisław Lem. Bueno, pero muy en resumen, es una sociedad en la cual todo está muy deteriorado, pero nadie lo sabe porque viven felices, no solo felices bajo el efecto de una droga, sino que incluso suben y bajan en ascensores maravillosos y rápidos, notan mucho calor y mucho cansancio cuando lo hacen, porque en realidad ellos no se dan cuenta, pero están subiendo y bajando poleas. Es decir, todo es mentira. La droga nuestra, que es una religión en realidad, es el cambio climático u otras cosas. Quiero decir, es cualquier cosa que se pueda tomar como una religión, sea el bien común, sea el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que la demostración de que es una religión es que se puede decir cualquier cosa dentro de esa religión y no hace falta probarlo. E incluso si va en contra de lo que uno ve, no hace falta probarlo. Claro, la religión es menos tramposa porque uno puede creer o no, no sé, en la transubstanciación o en la vida eterna o en la resurrección de Jesucristo. Eso no se puede ni demostrar ni refutar. Pero las mentiras de Sánchez sobre que si es la ola de calor más prolongada de toda la historia, mentira, que si el cambio climático está provocando tal cosa o tal otra, mentira, lo estás provocando tú, negando fondos a eso y distrayéndolos, dedicando fondos que deberían de limpiar el barranco del pollo, o etcétera, etcétera, distrayéndolos a tus fines políticos, que es básicamente comprar poder y comprar votos. Pero la gente ilustrada, y esto es importante que lo sepamos, la gente ilustrada, curiosamente, no necesita refutar esas cosas y lo podría hacer hoy más que nunca. Los datos están más accesibles que nunca. Si tú quieres saber que es mentira que haya una hambruna provocada por Israel en Gaza u otras cosas, es muy fácil acceder a esos datos. Si tú quieres saber que no es verdad que las temperaturas están causando más desastres ambientales que hace 100 años, están causando los mismos aproximadamente y con un
un 99% menos, y no es un dato exagerado, de víctimas. Es decir, todos esos datos se pueden refutar, pero como la crisis climática, la emergencia climática, esas cosas que cambian de nombre, es dogma de fe. Es dogma de fe, no te hace falta. Entonces, ¿eso a quién le funciona? Pues a gentuza, con perdón, como los gobernantes, como la banda de gobernantes que nos está gobernando. ¿Por qué, don Luis, hacen eso? ¿Por qué están haciendo esto? Porque les funciona. Porque Sánchez... Yo creo que les funcionaba. ¿Tú crees, ¿no? ¿Ustedes creen que les funcionaba? Yo creo que hay una cosa que empieza a dejar de funcionar y hay una cosa que me está molestando enormemente. El otro día tuve que confesar que estoy dedicando cierta parte del día a ver... No me mire así, don Luis, que me está dando miedo. Va a decir la palabra televisión. Es capaz. Sí, a ver, bueno, también es verdad, no. Esto lo veo en Twitter y veo algunos vídeos sacados de La Sexta o de La 4, de La 1 y tal. Igual. Y entonces... hay una cosa que me está reventando y es que tertulianos que les llaman urbanitas, yo también soy urbanita, tertulianos urbanitas riéndose literalmente de gente de pueblo que les da 1000 vueltas en conocimiento del medio rural, en conocimiento de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer, les están poniendo de idiotas. O sea, gente que lo ha perdido todo y que les llaman para que cuenten su historia, se ríen de ellos. Y entonces les dicen, no podemos limpiar los montes, no podemos cortar un árbol seco, no podemos hacer tal. Y entonces... de repente ves a un tipo que le falta el puro repantingán en su silla y decir, señora, por supuesto que se pueden limpiar los montes, por supuesto. Luego te metes, te pones a buscar y te pones a leer la letra pequeña y dices, sí, lo primero, en parques nacionales y en determinadas, que son muchísimos, y en determinadas zonas protegidas, eso no se puede de ninguna manera. No puedes ni recoger una piña. Exactamente, y ahí hay muchos pueblos metidos, que la gente no sabe que en esas zonas protegidas hay muchos pueblos. En segundo lugar, donde sí se puede, usted tiene una burocracia para llevarse piña tremenda, para poder cortar un árbol seco, aunque sea dentro de su finca, aunque ese árbol sea suyo y lo haya plantado usted. Bueno, y se están riendo de la gente que lo ha perdido todo. Sí. Y no tienen ni idea. Y luego, quiero decir, respecto a la emergencia climática, yo todos estos días me estaba acordando que desde pequeña yo he escuchado, y aquí sabiduría popular, que el gran calor en España se concentra de virgen a virgen, es decir, del 16 de julio al 15 de agosto. Es el gran calor y el gran peligro de los incendios. No todo, sí ha habido una ola de calor, pero no todo es ola de calor. 37 grados en España, bueno, es que se ha puesto en cuestión que en Córdoba jamás ha habido 40 grados. Sí, dices, pero ¿cómo puede decir alguien semejante sandez? O sea, es que a mí que me digan, lo que hay que poner en cuestión es cuando en Córdoba un verano no ha habido 40 grados. O sea, entonces, y luego quería, perdónenme, pero me tomo el trabajito de apuntarme la frase que dijo ayer, creo que fue ayer, Sánchez en Extremadura. Porque es que es todo, hay que hacer, habría que traer a un exégeta de Sánchez. Dice, gracias al Ministerio del Interior se ha podido vehicular todo el mecanismo nacional de respuesta y materializar me siguen, ¿no? Y materializar la solidaridad de otras comunidades autónomas con las zonas afectadas, como ha sido Extremadura. Es decir, gracias al Ministerio del Interior, según la frase, ha coordinado la solidaridad de las comunidades autónomas. Esta frase lo que da a entender es que somos una confederación, o sea, es como el que ha coordinado la ayuda de otros países europeos. Como los 14 aviones que llegaban ayer de Alemania, no sé qué, que gracias a Dios llegaba no sé qué incendio y tal. No, perdón. O sea, la solidaridad de las comunidades autónomas, es que esto no funciona así. Somos un país y esto no funciona, las comunidades autónomas no tienen por qué tener solidaridad. Esto tenemos que funcionar con un protocolo y esto tenemos que funcionar como una nación, como un Estado y de una manera organizada, no porque una comunidad autónoma quiera tener solidaridad con otra. ¿Estamos locos o qué? Esto se ensayó, hay una
hay un argumento y una razón para la que no está preparada la sociedad española en general y la derecha española en particular. Y yo digo que incluso, puede que me equivoque, pero que incluso muchos votantes de Vox, es que rechazamos la idea de que un gobernante pueda hacer cosas para perjudicar a los ciudadanos. Es decir, pensamos que solo pueden hacer cosas malas o mal hechas por negligencia, también por afán de poder, sin calcular las consecuencias negativas, pero rechazamos la idea de que alguien pueda hacer algo para perjudicar al ciudadano. Yo tengo un amigo inteligentísimo y buenísimo, pues lo que yo suelo llamar la derecha ilustrada, bueno, que puede ser más bien una socialdemocracia, centrocentrista, lo que sea. Pero yo tengo un amigo que decía, es que no entiendo cómo puede rechazarse la energía nuclear cuando tan claramente el rechazo a la energía nuclear perjudica a los españoles. Y le decía, por eso, evidentemente hay mucha gente que rechaza la energía nuclear porque cree que los residuos, porque está mal informada, por lo que sea, pero hay gente que lo hace, hay responsables políticos que lo hacen para perjudicarnos. Y como eso, otras cosas, el gran virus, yo es que no quiero hablar de pandemia ni de COVID por motivos que no vienen al caso, pero el virus, ese episodio en que estuvimos encerrados y maltratados por el poder político, fue un gran ensayo. Yo no digo que fuera provocado en absoluto, ni muchas otras cosas, pero la reacción del poder fue un gran ensayo. ¿Cómo podemos hacer para aprovechar esto, para controlar más a la sociedad? Y entonces ese control incluyó cosas extremas, cosas que estaban en los extremos, desde centralizar el poder político cuando de alguna manera el aparentar una reacción le venía bien a Sánchez. Entonces esa fue la primera fase, y cuando luego se veía... Soltarlo cuando le venía bien. Exactamente, y luego cuando se veía que digamos una gestión tediosa, una salida tediosa de una situación complicada iba a desgastar probablemente a quien la gestionara, entonces se reunieron los listos, que nunca fueron ni médicos, ni virólogos, ni nada, se reunieron los listos y ¿cómo hacemos esto? Y entonces dijo, oye, vamos a decir que esto es cogobernanza, entonces que el marrón lo traguen tal. Se lo traen las comunidades autónomas. Es decir, todo entonces estaba diseñado para aumentar el poder y el prestigio en una primera fase y evitar el desgaste y provocar el desgaste de otros en una segunda fase. Ha mencionado usted, perdone que mezcle un tema, es solo para evitar que intervenga doña Carmen. Si va a mezclar usted temas, vamos a la pausa publicitaria y ahora cambiamos de tema. Lo sabía. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra.
Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, quería usted cambiar de tema, don Asís Timmermans. No, cambie de tema. Cambiar no, sino relacionar, porque estaba citando usted como Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha nombrado, o el gobierno de Juanma Moreno ha nombrado a una socialista colaboradora de Illa. Exactamente, colaboradora de Illa. Bueno, responsable, el cargo no lo recuerdo, pero es una responsable del sistema de salud. Entonces, ¿qué ocurre? Que Illa es uno de los elementos no más nefastos, sino más siniestros del gobierno Sánchez, que han pasado por el gobierno Sánchez. ¿Por qué? Porque fue una persona que fue puesta en el Ministerio de Sanidad exclusivamente para relanzar su carrera hacia la Generalidad de Cataluña. Él venía ya del ámbito más corrupto de la política catalana. Es que venir del PSC es el sinónimo, PSC, es sinónimo de venir del ámbito más corrupto. Exactamente, y del PSC en el ámbito municipal ya es el doble. Pero lo que quiero decir es que ¿qué ocurrió? Que de repente vino el tema, era un puesto sin complicaciones, ¿no? Una especie de pasarela, etcétera, y de repente viene el tema del virus y se hace todo mal por motivos políticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el comité de expertos del virus fue un comité en el que no había, por supuesto, sí había comité, lo que no había era expertos en salud, sino expertos en propaganda, Iván Redondo y compañía. Y ese comité verdaderamente fue el que decidió las medidas que estaban destinadas fundamentalmente a la imagen, por supuesto, de Pedro Sánchez y a relanzar la carrera de Illa. Algunas decisiones que se tomaron con respecto a Madrid, sí, por parte de Illa, estaban destinadas directamente a que él fuera el candidato relanzado y, entre otras cosas, relanzado por anular, por ridiculizar, por atacar a Isabel Díaz Ayuso. De alguna manera esa era la palanca con la que quería impulsarse. Lo que pasa es que le salió en parte le salió mal, sí, en parte le salió mal, quiero decir, porque ese acoso favoreció al final a Ayuso, pero también le favoreció a Illa. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una asesora de Illa que no ha sido fulminada por Illa o que no ha sido perseguida por Illa, una asesora de Illa, así en principio, lo que hay que hacer, yo creo, es meterla en un módulo de aislamiento, es decir, examinar, registrarla, a ver si lleva armas, no sé, cualquier cosa, pero quiero decir, nombrarla. Hacerle analíticas especiales. Sí, ver si el contacto con ella le ha producido alguna enfermedad mental, algo, pero nombrarla responsable. Creo que nos van a quitar el de tertulianos, como sigamos así. Sí. Sí, pero a mí me llaman. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio. Educado, y a usted está le dice que aportan cosas, cosa que es bastante discutible, doña Carmen. Perdón. Está publicando La Razón una última hora, una exclusiva. Moncloa anuló un móvil de la asesora de Begoña Gómez una semana antes de que acudiera por primera vez al juez Juan Carlos Peinado para ser interrogada. O sea, ya directamente no es que la asesora borrara su móvil, es que Moncloa lo dio de baja para anuló evitar la línea porque dependía de Moncloa. Para que así, pues hombre, no supongo yo que no se pudiera acceder al contenido, ¿no? Claro. Sí. No, y aparte que no costara que ese móvil era porque queda mal. Tenemos a Begoña, que tenía un correo de presidencia. El correo creo que era begomez@presidencia, o sea, hombre, no iba a ser la mujer del jefe @presidencia. No era presidenta @presidencia, es que podía haber sido. Sí, porque la jefa ahí no se sabe quién es. Si exactamente, con el dominio de presidencia, dice el PSOE que todas las mujeres de los presidentes han tenido correo
Habrá que verlo. Me gustaría mucho saberlo. O sea, yo ayer cuando lo leí me sorprendió bastante. Digo, me gustaría muchísimo conocer este detalle, si los demás. Pero bueno, la cuestión es que Begoña utilizaba ese correo para temas de su cátedra, de su falsa cátedra, porque de la Complutense y todo. Y nada, y ahora con su asesora, que han sido imputadas las dos, Begoña por malversación de fondos públicos, por poner a su asesora en hacer trabajos privados. Es que es todo de una quinta imputación, o sea, récord. Es todo de una impunidad total. Es todo esto es mío, conciben todo como de su propiedad. No nada, ellos que son de lo público, y proteger lo público, todo lo conciben como suyo. No hay nada, es que esto suena a, no hay nada más dictatorial que hacer de todo lo público lo tuyo, y de hacer de Moncloa tu propio chiringuito. Sí. Y han hecho de Moncloa y del Palacio su propio chiringuito. Y con esta señora, con Cristina Álvarez, han hecho, pues esta señora, que dice que una de las cosas que dice el juez es que consta la amistad previa. Ella se la lleva para allá y entonces y la utiliza para sus cosas privadas, pagada con el presupuesto de Moncloa. Y además es curioso porque Óscar López, creo que a Óscar López, el que ayer o antes de ayer hizo unas declaraciones diciendo nuevamente no hay nada, hay una instrucción en la que no hay nada, no hay ninguna prueba. Dice, no hay nada, esto era como lo de la vida de Brian, no hay nada, salvo la imputación por uso de esto, no hay nada, salvo que su asesora se dedicara solo a captar fondos para Begoña, no hay nada, bien, pero lo que quiero decir es que... Como decía Rajoy, todo es mentira salvo algunas cosas. Claro, pero lo que quiero decir es que lo que intentan de vez en cuando, es decir, el uso de un correo electrónico de presidencia por parte de Begoña Gómez no es en sí el delito, puede serlo, no es el coste, no es la malversación, no es la usurpación, que podría ser también de funciones públicas, que podría derivarse de eso. No es solo eso, que la gente no lo ve y dice, bueno, hombre, no pasa nada porque alguien utilice un correo electrónico, eso no tiene apenas coste. No, eso sea delictivo o no, porque puede constituir algún tipo de delito, lo que es un indicio, es una orientación. Lo que está claro es que había una estructura en Moncloa autorizada y ordenada por el presidente, porque claro, ¿quién va a hacerlo? Es decir, a sus espaldas el ministro de Presidencia o el responsable de Presidencia. Había una estructura en Moncloa, una pequeña estructura destinada a lanzar, facilitar, gestionar los negocios privados y la carrera privada de la mujer del presidente, de Begoña Gómez. Y eso es un delito, muy grave, y por eso, o sea, por muchísimo menos que eso, ha caído cualquier gobierno de una democracia occidental. Pero ellos van a atomizar las cosas. Hombre, utilizar un correo electrónico, qué tontería, y por eso se va... es que con ese correo electrónico, ella y su asesora, ellas se conducen y lo utilizan. El tema es la utilización que haces, porque lo utilizan para sus cosas privadas, pues claro. Eso, para su propia carrera. A ver, el matrimonio Sánchez Gómez, SL, se ha conducido... Eso se dice, las SA se llaman sociedades anónimas porque lo que se hace en ella no tiene nombre, que decía aquel. Sí. Bueno, se ha conducido de una manera muy diferente a todos los matrimonios anteriores de la democracia. Ella se ha querido comportar siempre como una primera dama, figura que en España no existe, porque para eso tenemos la reina. Ella, bueno, de hecho han tenido problemas de protocolo, porque ella se ha metido en todo, él también, pero es que ella ha querido tener un protagonismo. Yo siempre ella ha tenido el dinero por castigo, pero y en este caso por castigo por una razón, peores, porque pero ella ese castigo, castigo es que le venía de un ámbito muy feo. Entonces, cuando te viene de un ámbito tan feo como son las saunas de tu padre y los puticlubs y tal y cual, entonces yo siempre he tenido, creo que no es nada raro tener esta teoría, creo que mucha gente la tiene, que ella necesita
el refrendo social. Es decir, ella necesita decir, bueno, pero es que además yo tengo una patina intelectual, bueno, yo soy una mujer de negocios, yo soy una mujer de empresa y por eso ella necesita ese reconocimiento, tiene ese afán de reconocimiento, ese afán de protagonismo. Él no, vamos, el que más es evidente lo que tiene, ¿no? Y por eso los dos tienen ese afán de protagonismo. Ella le acompaña a todos los viajes, a todos no, pero a casi todos, cosa que la hemos visto. Hemos acabado de Begoña hasta aquí. Y eso no ha pasado con ninguna mujer de presidente. Bueno, eran un poquito más discretas, sí. Infinitamente más discretas. Vamos, si ya empezamos por Amparo y Ana, ¿era Amparo o Sonsoles? Amparo era la mujer de Adolfo Suárez. Amparo la mujer de Landelino. De Calvo Sotelo, bueno, la mujer de Felipe González, incluso aunque luego fue diputada, Carmen Romero, pero ella tuvo su perfil y ella estuvo en política, pero Ana Botella ya empezó a descollar, pero aún así no fue tan pesada como Begoña, y ella tenía su propia carrera y ella tenía una oposición. Sí, pero evidentemente nunca habría sido alcaldesa si no hubiera sido mujer de Aznar. Evidentemente, claro. Pero ella como mujer de presidente, carrera. Claro, como mujer de presidente además hacía lo que tiene que hacer la mujer de un presidente, que es acompañar al presidente cuando es necesario y visitar centros de deficientes mentales. Pero y con lo de Óscar López, yo le escuché ayer y decía, no hay ninguna prueba, prueba, pero vamos a ver, si todos cuando la veíamos en la cátedra, con su cátedra, todos mirábamos alucinados, con los ojos como platos, ver a una señora que no es licenciada, verla de directora o codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense y estábamos alucinados. Yo, que no soy jueza, yo, que no soy nada en la vida, yo lo miraba y decía, pero eso ¿cómo puede ser? Solo puede serlo porque es mujer del presidente del gobierno. O sea, y me está diciendo este señor que no hay prueba para investigar nada. O sea, y un juez que tiene todos los medios para investigar, que ha buceado en todo, o sea, alguna prueba tendrá, y aparte que es que la instrucción es para recopilar pruebas, o sea, es que luego las pruebas ya será en segunda instancia, ahora mismo, claro, en juicio oral. Entonces, es que están diciendo unas tonterías que muchísima gente compra, pero como decíamos antes de la pausa, respecto a los incendios, ya con todo este tema de los incendios, con tantas cosas, cuando ya se juega con las cosas de comer, con la vida y la muerte, cuando ya pasan cosas tan graves, las cosas que por fanatismo mucha gente dejaba pasar, como las begoñadas, que son muy graves, pero son begoñadas, pero ya cuando te pasan cosas tan graves como los incendios, cuando la gente de los pueblos tiene miedo que si hay un incendio, que no les ha pasado, puede suceder que nadie venga, entonces es posible que la gente empieza a darle importancia a todo, es que el Estado, y empiece a dejar de creer, lo que antes creía a pies juntillas porque era el PSOE. ¿Por qué? Porque ahora ya las cosas ahora ya estamos hablando de las cosas de el Estado se cae, comer. El Estado se cae a trozos y es lo que sucede a usted. No es que haya mejores o peores medios para una desgracia, es que no los hay, es que ya no va a venir nadie. ¿Quién hay al otro lado? No hay al otro lado. No hay al otro lado nadie. La noticia que decía don Luis, que claro, él saca la noticia, nosotros comentamos lo que nos da la gana en vez de atendernos a lo que el director del programa... Y respecto al móvil, respecto al móvil, que la noticia de don Luis era que habían anulado el móvil, pues que la historia del PSOE con los móviles es tremenda. Sí. O sea, el fiscal general del Estado borra todos los mensajes por protocolo. Digo, es alucinante. Borra todo. Decía, y a esta señora
anulan el móvil. Claro. O sea, es que son un poco brutos también Como borrando decía- pruebas. como decía o sea, Felipe vamos a decir claro, drásticos. Como decía Felipe González, como dijo Felipe González, no hay pruebas ni las habrá, claro, porque borraré Porque, todos los claro, cualquier móvil que contenga pruebas. No hay móviles ni Pero- los habrá. Pero más allá de ese propio borrado de móvil, lo que revela o indica nuevamente es que todo parte de Moncloa, sea Moncloa, don El Pedro chiringuito Sánchez, de Moncloa, llamémoslo. sea su socia Begoña Gómez o sea su cómplice Bolaños. Todo sale de Moncloa, pero todo sale a la hora de montar las tramas como a la hora de borrar pruebas. O sea, tanto al hacer como al deshacer. Es decir, no sabemos los datos concretos, no sabemos qué ha ocurrido en esa reunión, pero sí sabemos, podíamos imaginarlo antes de saberlo, que Pedro Sánchez se reúne una semana antes de que se convoque o de que se cree la plaza, de que se convoque la plaza de mi hermano, de su hermano David, con el presidente de la Diputación de Badajoz. Es decir, yo no tengo pruebas ni dudas de que eso no se puede hacer sin una orden directa o sin el beneplácito, cuando menos, lo cual también sería delictivo, del presidente del hoy presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Quiero decir, que su mujer esté haciendo negocios privados y utilizando personal y material y medios de presidencia públicos para sus negocios privados, solo puede deberse a dos razones. Uno, porque su marido, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, lo ha autorizado u ordenado. Y lo segundo es que su marido no se entera de nada. Es decir, que su mujer está haciendo negocios privados en Moncloa con personal, con medios, etcétera, y el presidente del gobierno no se entera de nada. Ambos casos serían motivo de dimisión inmediata y de responsabilidades, no solo políticas, sino penales. Por supuesto, si tu mujer hace eso siendo tu presidente del gobierno, o tu marido hace eso siendo tu presidente del gobierno, y no te enteras, no estoy seguro si lo primero es el divorcio o la destitución, o la dimisión, perdón, pero ambas cosas. No, a mí lo privado que hagan, si divorcio no me importa un bledo, pero desde luego la dimisión, vamos. De hecho, hoy ha salido ya en The Times, ha sido la portada, como portada, Pedro Sánchez. A mí no me gusta ser que es muy español, que cuando ya las cosas o las cuentan en inglés o las cuentan los de izquierdas ya les damos importancia, sí. Pero el daño que le hace a Pedro Sánchez ya, bueno, de hecho es una más. ¿Ha estado Pedro Sánchez en las reuniones con Trump, en las reuniones sobre Ucrania? ¿Está ya en algo en Europa? Porque en Europa ha tenido, contra todo pronóstico, o sea, mientras que aquí en España estábamos viendo lo que era, en Europa durante unos años ha tenido cierto predicamento. Con su Úrsula. Sin embargo, ya hace tiempo, perdona un segundo, hace tiempo que ya no le invitan sus amiguis. O sea, ya no tiene amiguis. Citabas el Financial Times. Bueno, no, el Times, yo. Era era el Financial Times. Lo digo de broma. No, ya. Que lo he citado mal. Ya. Que el abuelo se va al baño, como decía aquel chiste. Perdón, Carmen. Hay personas que cuando salgan noticias sobre la corrupción socialista en el New York Times, en fin, al New York Times le importa muy poco lo que pasa en España, pero cuando salga en el New York Times te dirán, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Mira, se ha publicado en el New York Times. Entonces, claro, lo que debería responder uno es, no, yo me he enterado hace varios años, el que no te has enterado eres tú. Porque crees que lo que dice el New York Times o lo que dice el País es verdad. Y es una campaña de propaganda. No estoy diciendo que no haya otros periódicos que manipulen, que sí los hay, por supuesto. Yo tuve hace un par de años, yo creo, o poco más, una discusión con una buena amiga, y esto lo he contado varias veces y me perdonáis, pero es que es sintomático, ¿no? Que estaba indignada porque alguien dijera que Pedro Sánchez era un psicópata. Entonces me dijo, pero ¿cómo se puede tolerar que alguien llame psicópata a Pedro Sánchez?
Y yo decía, bueno, claro, yo respondí con toda ingenuidad, yo creo que es un psicópata de libro, lo cual no es un insulto. Y pues es lo más flojo que le... Claro, ¿no? Es decir, yo tengo la sensación, quiero decir, como hay una conclusión lógica de que el saqueo por parte de Cerdán, Ábalos y su entorno, y Koldo, etcétera, las ilegalidades de su hermano, las ilegalidades de su mujer, la concesión de cientos de millones a la familia Hidalgo, gestionada por su mujer, y a la vez el dinero que han proporcionado a los proyectos privados de su mujer estos señores que han recibido cientos de millones del Estado. Hay tantos indicios, hay tanta conclusión lógica, tan evidente conclusión lógica de que esto no puede haber sido hecho a espaldas de Pedro Sánchez, quiero decir, parece que ha sido, digamos, promovido o al menos tolerado por él, que yo creo que Pedro Sánchez es otras cosas que no puedo decir porque me lo impide mi abogado. Ahora, ¿qué es un psicópata? Vamos, de libro. Hay unas discusiones, a mí me es igual, quiere decir que esto no se puede aprobar, pero hay unas discusiones en las redes sobre el aspecto físico de Sánchez. Yo, con toda sinceridad, creo es inquietante. Sí. Lo más así que puedo decir es que es cuando menos inquietante. Es inquietante. Yo quiero atribuirlo pensando muy bien, y lo digo con toda sinceridad, no estoy echando insinuaciones malévolas. O sea, yo creo que una tensión continua y sobre todo un trabajo continuo por convertir tus inmoralidades, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Tus inmoralidades hacia tu mujer, tu hermano, tus secretario de organización, los saqueos, etcétera, esa tensión de poner todo toda la política, todo el Estado, toda la nación que tú puedas dominar al servicio de tu propio poder personal y tu propia impunidad, eso debe de desgastar físicamente, ¿no? Es un poco la imagen de Oscar Wilde, ¿no? Del retrato de Dorian Gray, ¿no? Pero al revés, ¿no? Es la persona a la que se le nota esa maldad en el rostro, ¿no? Y se le va notando junto con el desgaste. La discusión en redes sociales, por eso daba la explicación yo antes, para que no pareciera que estaba insinuando nada, la explicación que da mucha gente en redes sociales es decir, este tío toma algo, este tío se mete algo, porque no parpadea, porque tiene una expresión muy típica de ciertas cosas, etcétera, etcétera. No lo sé, y no me es igual, pero que este señor es una persona inquietante, yo creo que vamos a dejarlo ahí. A mí, como presidente del gobierno, la imagen que yo vi el otro día me parece preocupante. Es preocupante, sí. O sea, yo no vi a un señor equilibrado en sus cabales. Claro, en sus cabales. Claro. O sea, me parece un señor que va obligado 10 días después a una situación de drama en la que estamos todos los españoles. Es que además negar que España es una nación es absurdo, porque ves a una nación angustiada, preocupada, porque, como decía, alguien decía, no es un incendio en León, es un incendio en España, no se quema León, se quema España, no se quema Extremadura, se quema España, no se quema Galicia, es que lo sentimos todos como, pues es que es nuestra propia tierra. Y este hombre se va 10 días después y va obligado. O sea, va obligado, va a zonas donde no pueda ver a nadie. Cortan una carretera para que el tío tenga, porque algo tiene que decir y no se encuentre con eso. Suelta una mentira como una catedral. Dice que se ha reunido, bueno, es que esto es demencial, que ha tenido una reunión con los vecinos de Villablina. Espero haber dicho bien el nombre. Ah, vale. Estaba diciendo, espero haber dicho bien el nombre. Dicho bien, ahí hay una base militar, puede ser de... ¿En Villablino? No sé. No lo sé. Es que creo que tuve un novio que hizo ahí Pero esto hace muchos años, cuando había mili. Algo así, una base aérea o algo así, yo creo que hay. Bueno, dijo Pedro Sánchez que se había reunido con varias asociaciones de vecinos y le habían pedido, o sea, en pleno drama, estos vecinos le habían pedido que hubiera, por favor, una estrategia contra la emergencia climática.
¿Os podéis imaginar en pleno drama a los vecinos de Villablino pidiéndole, por favor, una estrategia? Yo me puedo imaginar a los concejales socialistas de Villablino pidiéndole a Pedro Sánchez eso que Pedro Sánchez les ha dicho previamente que le pidan. Sí, y usted se imagina que ha tenido una reunión con los vecinos de ese tipo y no se ha hecho 18.000 fotos con esos vecinos hablando con ellos. No hay tales vecinos, como cuando Pedro Sánchez hacía vídeos con jubilados que eran todos ellos afiliados del PSOE. Pero es que esta vez no han encontrado ni a los vecinos socialistas con la que hacerse la foto, porque no hay ninguna foto. Es que era una mentira es que ya te da hasta vergüenza ajena de decir, tío, es que por lo menos invéntate algo medianamente creíble. Cierre usted el tema, don Asís, y vamos a la pausa publicitaria y cambiamos de asunto. Cierro el tema. Pedro Sánchez es un peligro público. No ha estado de vacaciones un solo día. Las vacaciones de Sánchez, por supuesto, ha estado en la Mareta con todo el estado de su sabor, pero las vacaciones de Sánchez consiste en imaginar cómo puede utilizar cualquier desgracia o fomentarla para conservar el poder y lograr su impunidad. Y el Peinado ha emitido ha citado a Begoña Gómez. No es un auto, es una diligencia, pero Pedro Sánchez está planeando e impulsando cómo se carga civilmente a Peinado y a cualquier cosa que se le... Así que a cualquier cosa que se... Así que a eso hay que hacer. Lo que yo decía en Twitter el otro día, en la Mareta no está de vacaciones, sino moviendo divisiones imaginarias sobre un mapa. ¿Imaginarias o no, don Luis? No tan imaginarias. ¿Imaginarias o no? Está planeando imaginarias. Bueno, vamos a pausa publicitaria y vamos a hablar de otro que también mueve divisiones imaginarias en el mapa, Nicolás Maduro. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Quieres recibir mensajes de Julio Ariza para estar informado de todo lo que ocurre en el mundo? Abre la aplicación de Telegram en tu móvil y escribe en el buscador Julio Ariza. Fíjate en que sea el canal oficial, el de @Julio Ariza el Toro. Haz clic y dale a unirme para seguirlo. Y listo. Y ahora también en WhatsApp. Conecta con Julio Ariza. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Si quieres solucionar con éxito su pérdida auditiva, visite Mi Centro Auditivo. Profesionales expertos con más de 20 años de experiencia en la mejora eficaz de la audición. En Mi Centro Auditivo le ofrecen la tecnología más vanguardista, como los audífonos Phonak, que cuentan con los avances más novedosos en prestaciones tecnológicas, diseño y conectividad. Reserve su cita y disfrute de un mayor bienestar con una mejor audición. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva pata negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, al otro lado del charco hay otro al que no le llega la camisa al cuerpo. Yo creo que Sánchez, pues
está, como dice don Asís Timmermans, intentando ver cómo contraataca, pero a mí me parece que se le está ya acabando el fuelle. Y a quien también parece que se le está acabando el fuelle es al régimen de Maduro. Estados Unidos ha dado una serie de pasos que parecen todos ellos encaminados a la intervención militar en Venezuela. Vamos, que parecen todos ellos encaminados a desalojar a Maduro del poder. No sé cómo ven ustedes eso, don Asís Timmermans. ¿Asistiremos a la caída? Muy bien, yo no quiero ser optimista porque ya la esperanza ha sido decepcionada en muchas ocasiones, pero hace poco, vamos, cuando todavía no había tomado posesión, creo recordar que era ese momento, Donald Trump, asistí a un acto con Maybor Petit, creo que se pronuncia así, y a algunas otras personas que trabajan intensamente por la libertad en Venezuela. Yo animo a seguir a Maybor, o Maybor Petit, se escribe, porque una de las cosas que analiza precisamente es esta naturaleza narcotraficante del régimen venezolano y el cubano, es decir, hay una organización de tráfico de drogas que se conforma a partir del principio de los años 80, no después de la caída del muro, sino antes, precisamente para lograr fondos para el poder. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque en ese momento yo recuerdo que en privado lo que nos contó, lo que nos decía Maybor era que los responsables del régimen, los responsables del Partido Republicano en el gobierno eran conscientes de toda la información que demostraba que el cártel de los Soles es el cártel que controla el narcotráfico y que eso es el Estado venezolano, es decir, que el Estado venezolano y la cúpula del ejército son una banda organizada de narcotráfico y poder. Bien, entonces eran conscientes y por eso cada paso que ha dado la administración Trump para considerar a Venezuela un narcoestado y para perseguir a sus responsables, yo lo he interpretado de acuerdo con esa información que proporcionaba, entre otros, Maybor Petit. Entonces, todo este rollo que han aguantado los oyentes, y que me disculpen, ¿por qué? Yo sí, sin ser optimista, sí deduzco que el régimen de Trump y la estrella del gobierno Trump, que yo creo que es Marco Rubio. Sin duda, por lo menos la imagen de la seriedad y la eficacia la da Marco Rubio en la administración. ¿Cómo ha crecido su imagen en este tiempo? Sí, es increíble. Sí. Y no era mala, pero podía ser más liviana. Sí. Podía ser más liviana porque es un guapito, ¿no? Podía ser un guapito. A mí por eso me gustaba. Porque era un guapito. Sí, la frivolidad a veces acierta. Bueno, perdón. Entonces a mí me da esperanza. Que eso vaya a suponer una intervención directa de Estados Unidos, como se ha dicho en Venezuela. Yo tengo mis dudas. Yo creo que la administración norteamericana tiene suficiente experiencia para saber que hay cosas en las que es mejor no meterse, sino apoyarlas. Yo creo que claramente se está apostando a provocar una caída de Maduro y a la vez, paralelamente, una toma del poder por una serie de personas, inevitablemente, algunas de ellas miembros del régimen, inevitablemente, me temo, que den paso a una transición. Porque en el régimen de Venezuela el problema es que los regímenes tiránicos y totalitarios corrompen a su población. Entonces hay unos intereses creados muy fuertes en un sector importante de la población que aunque exista una miseria general en el país, se benefician de tanto de privilegios, ¿no? Aunque sea en forma de comida. Aunque sea en forma de comida. Nos puede parecer inexplicable que hace un año tuviera 3 millones. ¿Cuántos fueron? 3 millones de votos tuvo Maduro. Sí, es decir, que te parece inexplicable. Y dice, pero ¿cómo puede tener tantos votos? Pero es un sector, de hecho, claro, y es que es así, de hecho los famosos círculos bolivarianos que Podemos quiso, digamos, trasladar a España, no lejos de ser, en vez de ser, como ellos planteaban, órganos de deliberación o de gobierno del propio partido político, son lo contrario, son unos órganos para controlar la sociedad.
son unos tentáculos del poder para controlar la sociedad. ¿Cómo controlarla? No solo por medio de presencia en todos lados, sino por medio de violencia. Es decir, cuando Maduro, cuando el régimen narcochavista necesita que una pequeña manifestación o protesta, pequeña o grande, sea reventada, ahí están no solo la policía, no solo los esbirros, sino ahí están, digamos, esos círculos y esos sectores controlando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la caída del régimen y la toma del poder por una administración de transición tiene que hacerse bien y de forma muy, muy, muy calculada para no meterse en un conflicto civil. No va a haber conflicto civil, o sea, vamos a ver, más tiempo que ha estado gobernando en Siria la saga de los al-Assad, y mire usted lo que pasó. En cuanto llegó el momento de caer el régimen, ¿qué hizo el dictador? Pirarse en un avión a Rusia a vivir el resto de su vida en un exilio dorado. ¿Qué ha pasado con sus subordinados? Que los dejó tirados a todos. Sí, bueno. A todos. Le importa un soberano bledo. ¿Hubo conflicto civil? No, han tomado el poder con toda la facilidad. Sí, es verdad. Es verdad, pero hay mucho, quiero decir, elementos diferenciales. ¿Cree usted realmente que alguno de los golfos que ha estado beneficiándose del régimen de Maduro va a disparar un solo tiro para defender a Maduro? No. Vamos, saldrán huyendo a Colombia, a Brasil, a Cuba, a donde puedan. Sí, pero que quiero decir que la presencia de narcotráfico, y no solo de narcotráfico, porque distintos sectores del ejército y de la administración controlan personalmente y se benefician personalmente de los pocos sectores de la economía venezolana que dan mucho dinero, es decir, la explotación de minas, de petróleo, etcétera, etcétera, y no solo de narcotráfico. Entonces, esa cantidad tan grande de dinero crea corrupción y crea problemas. Pero bueno. No, yo creo que la corrupción es extendida absolutamente, pero vamos, yo creo que va a haber desmandada. Yo siempre, de lo que he leído a la gente que sabe, siempre he leído que realmente si alguien podía, la única organización que podía acabar con Maduro y con el chavismo en Venezuela era la DEA. Es decir, entonces es la primera vez que sí estoy esperanzada en que Maduro pueda caer. María Corina Machado ha aguantado con una campeona, probablemente a la espera de que esto pudiera pasar, o que esto pasaría. Ahora tenemos, no sé si son 6 buques en toda la costa venezolana. Primero dijo Maduro, pues eso, que llegarían al sur del Caribe y tal. Ahora dice, ya está en la costa venezolana y están ahí. Esto ya pinta de otra manera. El otro día la noticia de no 25 millones para el que entrega Maduro, 50 millones, era una noticia como extraña, ¿no? Sí. Pero sí, a mí me pareció esto no es gratuito, es una declaración de intenciones de te ha llegado tu momento, ¿no? Trump, después de cuando llegó al poder, que parecía que lo quería hacer todo en 2 días, ha tenido que esperar a los momentos oportunos. Ya está pasando ahora con Ucrania, y parece que le ha llegado el momento también a Venezuela. Ojalá. Yo tengo esperanza en que este enfoque del problema venezolano es el correcto. Es tratarlo como régimen narcoterrorista. Y por tanto eliminar la amenaza de manera delictiva, o sea, de Ahora, manera. Ahí hay una cosa interesante, y es que evidentemente antes de dar cualquier paso en esa dirección, pues hombre, Trump tiene cosas que hablar con otros, por ejemplo con Putin. ¿Tú acogerías a este imbécil en Moscú como has acogido al dictador sirio? Porque a lo mejor, vamos, siempre es preferible decirle a Maduro, mira, macho, tienes hasta mañana a las 8 de la mañana para irte para Moscú, ¿no? A esa gente es mucho más fácil darles una salida que dejar un Ceausescu, o sea, que dejar cosas de este tipo. Es mucho mejor colocarlos. No sé, yo, que Dios me perdone, pero... Ya. Sí, en fin, digamos que un Ceausescu pues tampoco estaría de más con un asesino y torturador. No lloraríamos, pero es mucho más limpio. Yo es que siempre hablo en términos, como ama de casa, es mucho más limpio. Pero es que limpio, claro, en su momento se consideró la guillotina, se consideraba, y era así, como un invento humanitario que inventó
el doctor Guillottini para matar rápidamente. Ahora nos parece una cosa terrible, pero claro, era una alternativa limpia. A mí limpia a otras no formas de matar nunca. Un poquito. ¿A ti no te pareció? El garrote vil me parece. Sí, sobre todo porque alguna cabeza cortaban y entonces el cuerpo salía corriendo. E incluso hay una crónica de una de las cabezas porque sabes que el protocolo era que se cogía la cabeza recién cortada y el verdugo a veces decía, esta es la cabeza de un traidor, y entonces el pueblo pudo ver, sobre todo los de la primera fila que habían pagado las mejores entradas, pudo ver cómo los labios los labios decía, eso es mentira. En los labios de esa cabeza recién cortada. En fin, es una historia, no sé si... leyenda. Yo creo que un poco difícil de creer, teniendo en cuenta que nadie puede decir nada si no tiene pulmones con los que expulsar el aire para decirlo. Por eso eran los labios, leyeron los labios. Eso es mentira, leyeron los labios. Bien, pero independientemente de la veracidad... Gracias, don Luis, porque yo estaba pensando sorprendida. Pero lo del cuerpo corriendo sí, porque... Si era abogado del Estado, cantaba un tema. Lo del pollo sin... Esto se está poniendo un poco gore. Usted que es una mujer rústica y de campo, ¿no? ¿Yo? No. ¿Perdone? No era usted. Ya, no me importaría nada, ¿eh? Pero lo del pollo no que le cortas la cabeza y sigue corriendo, ¿no? Esto es un clásico, ¿no? Pues no el famoso pollo Mike, que vivía en un pueblo americano. Pero vivía ya permanentemente sin cabeza. Sí, tenía la cabeza cortada y andaba por ahí por el pueblo. Esto creo que es cierto. Lo del pollo es cierto. Para los pero estábamos con Maduro. Para los que dicen que no aportó nada, y voy a hablar de Maduro, pero con referencias literarias, hay un famosísimo relato de Ítalo Calvino, que es el vizconde de Mediado, ¿no? Que es que en una batalla en la antigüedad a un vizconde una bala de cañón le parte por la mitad y resulta que sobrevive una de las mitades, pero esa mitad concentra toda la parte buena del vizconde, ¿no? Que tenía sus cosas buenas y malas, y descubren que esa bondad pura causa más daño aún que la maldad pura, porque es un buenismo que causa muchos problemas. No, bueno, pues Maduro, Zapatero y Sánchez esa vertiente no es la que nos interesa. Son la parte mala, son la concentración. Ese Sánchez verde, ese Sánchez con cara verde, con cara demacrada, sin pestañear, yo no creo de verdad que sea producto de la cocaína, como han citado algunos, sino de la maldad. O sea, yo creo de verdad que estar planeando cómo cargarte la nación, estábamos hablando de esa confederalización de la que usted habla, doña Carmen, cómo someter la nación a los caprichos de un sátrapa como el sultán de Marruecos. ¿Cómo hacer todas esas cosas? Yo creo que inevitablemente causa un deterioro físico, como el retrato de Dorian Gray, solo que en este caso el que está convirtiéndose en un rostro de maldad no es el retrato de Sánchez, sino que es su propia cara. Pero disculpe, ha nombrado usted a Zapatero. Sí. Y nos importa mucho, nos importa mucho Venezuela por muchas razones. Sí. Obvias. Porque muchos españoles han ido a Venezuela porque Venezuela ha sido España durante siglos y por muchas razones. Y amamos Venezuela. Pero es que en la caída de Maduro me gustaría mucho saber cómo afecta a Zapatero. Bueno, sí. Me interesa muchísimo saberlo. Ya sabe usted que cuando cayeron los Ceausescu en Rumanía, una delegación de los servicios de información españoles, de los servicios de inteligencia, viajó a Bucarest para tratar de conseguir, y me parece que consiguieron, las cintas grabadas por los servicios rumanos de las actividades un tanto pecaminosas de políticos españoles allí en Rumanía, ¿no? Que iban y lo pasaban bastante bien, por cierto. Había otros, pero uno de los políticos íntimo amigo de Ceausescu y que además pasaba temporadas en el famoso balneario de la doctora Asland, ¿era el nombre de la doctora Asland? Lo ignoro. No la conozco. Era Santiago Carrillo. Santiago Carrillo era invitado de lujo del peor y cómplice del peor dictador. Creo recordar incluso, pero aquí me puedo equivocar, que uno de los viajes de Fernández Armesto, uno de los ingenieros, digamos, de la transición con el rey Juan Carlos, o incluso cuando era príncipe,
viajó a Rumanía para Yo lo de Carrillo, desde luego, lo he escuchado siempre, que sí que era, bueno, que sí, era público. Amigos, sí que era público. Era público, sí. Bueno, entonces, pero lo de Zapatero y no solo Zapatero, muchos ministros de este gobierno, del PSOE, porque lo de Podemos ya es tan evidente y lo de Podemos realmente me da bastante igual. Me importa muchísimo más las conexiones del gobierno de España, de ministros socialistas del PSOE, quiero decir, del PSOE, con el gobierno venezolano. Me importa muchísimo más sus conexiones. Si Maduro cae, queremos saber en qué consisten y todas las relaciones que tenemos. No olvidemos que ahora mismo España está alineado en el eje del mal. Estamos alineados con Venezuela, Irán, China. Sí. Y de verdad, si ya está el gobierno en una situación débil, ya que la caída de Maduro podría ser... Sí, lo que pasa es que yo soy pesimista por muchos motivos. Quiero decir que creo de verdad que si se demostrara, como hay indicios, pues se notaba que Zapatero no es más que un cómplice de los desmanes de Maduro y compañía, entre otros. Es un cómplice que es muy enriquecido. Sí, pero lo que quiero decir es que yo no creo, desgraciadamente, yo creo que hay gente que piensa que en la vida cada uno tiene lo que se merece. Yo creo que no, yo creo que hay gente que tiene cosas mucho mejores de las que se merecen y cosas mucho peores que los que se merecen. Y creo que Zapatero, si todo eso se confirma, lo que merecería sería la suerte que corriera, al menos, bueno, la peor suerte que corrieran los ejecutores de los desmanes de la dictadura chavista. No soy optimista porque el dinero crea mucha impunidad, pero verdaderamente no sé si va a llegar a darse una información de que llevara a la cárcel o al procesamiento de personajes como Zapatero, a menos, eso sí, que países como Estados Unidos se empeñen en hacer justicia. En ello. Lo que está pasando, hoy hemos dado un montón de noticias sobre Estados Unidos, porque son noticias que impactan fuera de Estados Unidos. Por ejemplo, Donald Trump ha firmado una orden para que todas las ONGs que reciben dinero federal tengan obligatoriamente que someterse a una auditoría. Importantísimo. Ya es hora de acabar con la impunidad y la opacidad en el reparto de dineros públicos. Donald Trump acaba de cancelar la habilitación de seguridad de 37 espías americanos que firmaron en su día una carta diciendo que lo del portátil de Hunter Biden era desinformación rusa. Donald Trump también ha tomado las decisiones relativas a Venezuela. El Congreso americano ha pedido al Departamento de Comercio un informe para ver si España constituye una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos también ayer ha impuesto restricciones a todos aquellos que pues tengan ideología antisemita o antiamericana, lo cual quiere decir que a partir de ya, pues si usted se dedica a poner en las redes sociales cosas un poco nazis, pues a lo mejor no le van a dejar entrar en Estados Unidos. ¿Qué quieren que les diga? Vamos, me parece que está habiendo un cambio radical en el mundo gracias a Donald Trump, y ese cambio se visualizaba en una imagen que a mí me parece tristísima para Europa, pero en cierto modo es justicia poética. Esa imagen donde se ve a todos los dirigentes europeos sentados en una sillita en un pasillo esperando a que Trump acabe de hablar con Zelensky, que parecen los niños antes de entrar en el despacho del jefe de estudios a donde les han llamado para echarles la bronca, ¿no? Es que esa imagen, bueno, creo que está... no sé si es fake, porque de hecho Macron tiene 3 piernas. ¿Ah, sí? Don Asís, absténgase. Cosas más raras tiene. No iba por ahí. Doña Carmen, perdone, pero usted tiene una maldad intrínseca. Mi risa iba por otro lado. Pero bueno. No, es que yo a don Luis soy experta en mandarle noticias y siempre me tiene que contestar: Carmen es fake, Carmen es fake. Y le digo, y esa foto
alguien lo comentó en Twitter y entonces por eso me fijé y alguien lo comentó, si no yo me lo habría tragado también. Pero sí que es cierto que en este viaje Trump ha hecho exhibición, porque hay otra foto que están todos enfrente de la mesa de Trump y Trump sale para hablar con Putin y les deja ahí esperando. Sí. Entonces sí, Trump ha hecho exhibición del dominio que tiene y de la extrema debilidad de los líderes europeos. Pero fíjate, dos cosas, si me permite, quiero decir, a mí que me parece que hay que ser educado siempre con cualquier persona, incluso con los líderes con los líderes europeos, pero incluso con Pedro Sánchez. Pero no, ¿cómo somos? Pero la presunta, la posible maleducación o prepotencia de Trump con los líderes europeos no deja de ser una respuesta a la prepotencia y soberbia y de esos líderes europeos que de repente dicen, nosotros vamos, nosotros solos sin estos, no, y ahora vamos a aliarnos con China. Es decir, con una dictadura sanguinaria totalitaria. Bueno, en fin, quiero decir que no me da mucha pena los líderes europeos. Voy a utilizar una palabra horrible, pero es que no me sale otra. Han mamoneado todo. ¡Hala! No, pero es que han cerdeado todo lo habido y por haber con el tema de Ucrania. Y además en plan de nosotros defendemos a Ucrania, pero luego la han dejado tirada. Entonces Trump ha exhibido el poder, les ha cogido, además nos ha cogido en el momento oportuno tanto a Zelensky como a Putin y ha dejado a los líderes europeos en el nivel que tienen. Lo que pasa es que porque estaba planteando Luis todo el tema entre otros del informe de si España representa un peligro para Estados Unidos, y el público general puede decir, hombre, nosotros cómo vamos a ser un peligro y tal. A ver, yo estaba recordando a Efialtes, ¿no? Era el famoso el espartano que traicionó a los famosos 300 espartanos en la batalla de las Termópilas, ¿no? O sea, Efialtes era jorobado, era deforme, por eso fue expulsado primero de Esparta y luego excluido del ejército espartano, porque los espartanos aparentemente lo que hacían entonces con los niños deformes eran asesinarlos. Bueno, pues Pedro Sánchez es lo mismo. No estoy diciendo que Pedro Sánchez sea espartano, no estoy diciendo que sea jorobado, no, es muy estirado, pero es igual de irrelevante. Pero esa irrelevancia puede ser letal. ¿Por qué? Porque España es miembro de la OTAN, porque España tiene acceso, por cierto, ha tenido acceso hasta ahora, está dejando de tener acceso a información de inteligencia que le sirve, entre otras cosas, para prevenir atentados yihadistas y otro tipo de cuestiones internacionales. Entonces, ¿qué ocurre? Que aparte de los daños que tiene, que eso es otro capítulo, el que nosotros seamos excluidos de ahí, claro que podemos hacer un daño enorme si tenemos a un gobierno que está abiertamente o ocultamente siendo aliado de la dictadura china y de otros regímenes totalitarios como Venezuela o como Irán. Y somos eso. Entonces sí somos Efialtes. O Pedro Sánchez es el jorobado que se va y por resentimiento les cuenta a las tropas de Jerjes, a los persas, les cuenta cómo sorprender a los espartanos por un desfiladero. El mayor daño que eso nos haces es Sánchez. A nosotros. Sánchez es, imagínense yo, si alguien tiene genio para esto, que me haga una foto, una imagen de Sánchez caracterizado como Efialtes abriendo la puerta a las tropas de Jerjes, ¿no? Esos somos. Podemos hacer mucho daño, pero el daño nos lo van a hacer a nosotros. Exactamente. O sea, los mayores perjudicados de Sánchez somos los españoles. A ver, los congresistas republicanos que han pedido que se examine el contrato de España con Huawei para la gestión de las escuchas, para que nos almacenen todas las escuchas telefónicas de las fuerzas, es que es una barbaridad. Los chinos son los que nos almacenan todas las escuchas de las fuerzas de seguridad del Estado. O sea, tienen
todo lo que y España que hemos tenido terrorismo, terrorismo islámico, o sea, no nos hemos privado de nada. Lo que nos está pasando es terrible. Bueno, pues este señor nos ha puesto fuera de la mano de los buenos. Sí, es decir, sí, sí. de los que nos podían facilitar para poder defendernos de esta gente, y nos ha puesto en mano de los malos, de los aliados de Irán y de los aliados de todo el mundo oscuro, Claro. de todo el mundo oscuro, de los que tiene contacto con todos los terroristas. De todos los terroristas, claro, malos. Entonces, esto ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir? Podemos tener sanciones por parte de Estados Unidos, o sea, si cuando esto se analice, podemos tener sanciones, o sea, ya no tenemos castigo con ese contrato, el mismo contrato es un castigo para nosotros, sino que vamos a estar vetados de información por parte de Estados Unidos y luego será por parte de otros países occidentales para defendernos de información de inteligencia y si alguien cree que los chinos nos van a ayudar en algo, lo llevamos claro. ¿Por qué se ha hecho esto? ¿Por qué? Y ahora viene otra vez Zapatero. Sí. Otra vez Zapatero, si es que tenemos, exactamente, es que este tío tiene que caer, tiene que caer como sea, tiene una importancia tremenda en todos los males que nos pasan. Dos cosas muy breves antes de que don Luis me corte si es posible. No, solo una, que los líderes europeos han manipulado a su población en contra de la administración Trump, independientemente de que uno esté de acuerdo o no con muchas cosas de la administración Trump. ¿Por qué? Porque saben que eso les beneficia electoralmente y han equiparado la amenaza de Trump con la amenaza de China. Nos ha intentado poner a la población que la población prefiera a dictadores sanguinarios y a regímenes totalitarios que a Estados Unidos, que son nuestros aliados, nos gusten mucho, poco o regular, pero que lo son. Y eso es una cosa absolutamente fundamental. Nada, ya dejo el siguiente argumento porque era más largo. No lo dejo, lo voy a decir. Miguel Uribe ha muerto. Ay, Miguel Uribe ha muerto. El político colombiano. El candidato de la oposición ha sido asesinado por el régimen. Pero bueno, vamos a dejarlo. Yo quiero, sobre todo para nuestros oyentes colombianos, pero para todos, es que ya somos suficientemente mayores. Yo recuerdo perfectamente con amigos colombianos cuando el infame presidente Santos, el sucesor de Álvaro Uribe, que no es familiar de Miguel Uribe, cuando el infame Santos traicionó el trabajo increíble de los colombianos por la paz y por la justicia y hizo un acuerdo que daba poder a la guerrilla y creaba una falsa paz con poder a los narcoguerrilleros a cambio de un premio Nobel y de Dios sabe qué más cosas. Ya entonces yo me acuerdo que hablé con amigos colombianos que tengo, con muy queridos amigos colombianos que tengo, y yo decía, esto es infame. Por cierto, ese acuerdo tenía que ser sometido a referéndum, fue rechazado en referéndum por los colombianos, y a pesar del rechazo cambiaron tres cosas así aparentes y aplicaron el acuerdo. Yo entonces dije, esto es una barbaridad, se está dando poder a la guerrilla y esto es cuestión de tiempo. Efectivamente, no por ser listos, sino por ser mayor. Hoy en día era inevitable, era cuestión de tiempo que un terrorista fuera presidente de Colombia. Petro es un terrorista famoso por cosas que ni siquiera voy a decir por mal gusto. Sí. Petro es un terrorista y además de crear las condiciones de un régimen dictatorial, intentarlo, ha asesinado ese régimen a una de las esperanzas, que es Miguel Uribe. Ha encarcelado a Álvaro Uribe persiguiéndole. Por cierto, ha sido hoy liberado, hoy o ayer, no lo sé. Por el Tribunal Superior de Bogotá. Liberado por el Tribunal Superior, pero lo que quiero decir es que la progresía, yo esto lo discutí con personas de aquí, del centro izquierda o de la izquierda, ¿no? Les parecía bien, hay que llegar a la paz, bien. Mutatis mutandis, perdón, he dicho eso que alguien me decía que no dijera, y solo lo he dicho una vez, aquí se acordó con ETA el poder, y en parte gobierna ETA, en Colombia se acordó con los asesinos terroristas. Qué gran error. Y gobierna un terrorista que asesina y persigue a los líderes de la oposición.
Esto, las cosas tienen sus consecuencias. Perdón un segundo, que ha venido Eric. Solo quería saludar. No le perdono. Vale, salude. Dar un saludo a Carmela Niembro, que sí, señor. esta mañana, un abrazo, doña Carmela, que nos va a escuchar luego en el podcast, porque tenía una mañana un poco complicada. Mandarle un beso. Don Eric, ¿qué dice nuestra audiencia a la pregunta de hoy? Pues don Luis, hoy les preguntábamos a la audiencia desde dónde escucha hoy Mañanas en Libertad. Yo les decía pues por la mañana que yo, en el lugar habitual, que es en el estudio de Radio Libertad, en este caso pues don Asís y doña Carmen, no en el lugar habitual, tampoco de vacaciones, es otra de las opciones, porque no están todos los días aquí, ojalá, pero no es el caso. Y como digo, había 3 opciones: el lugar habitual, el lugar de vacaciones o no lo escucho, que también me pareció una buena opción, don Luis, porque oye, hay gente, decía don Luis, hay gente que no nos escucha. Pues sí, don Luis, hay gente que no nos escucha. Pues ha ganado don Luis con el 76% el lugar habitual. Esto refleja que no hay tanta gente, sí de vacaciones, pero no tanta gente que se haya ido fuera de vacaciones, don Luis. Es una lectura secundaria que doy yo de la libre encuesta. Con un 18%, la segunda opción más votada es el lugar de vacaciones. Mucha gente también nos escucha de vacaciones, han ido a algún lugar, pero siguen manteniéndose fieles a escuchar todos los días Mañanas en Libertad. Y además yo creo que esta opción puede que suba durante las horas, porque habrá mucha gente que lo escuche en diferido y demás, pues porque de vacaciones pues levantarse a las 7 de la mañana a veces es un poco complicado, y que bueno, pues prefieren escucharlo a las 10 de la mañana o prefieren escucharlo dándose un paseo por la playa a las 7 de la tarde o como sea. Y en tercera opción, don Luis, con un 6% de los votos ha quedado la opción no lo escucho. Un 6% de la gente que se ha encontrado por Twitter esta libre encuesta ha votado pues oye, no lo escucho, no sé qué es. Puedo decir una información de servicio público. Es que me ha preguntado una oyente esta mañana y a mí me pasa esto. La aplicación, por algún motivo, a veces se bloquea. A mí me pasa, pero le pasa a mucha gente. Entonces, la forma que yo tengo, no sé si de desbloquear eso es una de dos: o apagar y encender el teléfono, y entonces ya funciona, o desinstalar y volver a instalar la aplicación, y entonces ya funciona. Pero tiene un problema de que se bloquea cuando la enciende. No sé, le pasará a lo mejor a gente, pero vamos, no hemos detectado hoy ningún problema técnico. A mí me pasa habitualmente. ¿Sí? Habitualmente, con mucha frecuencia. Y entonces hago eso. ¿Pero ha cambiado ya el teléfono de madera o...? Aquí los pijillos del Apple. Pues don Luis, en ese respecto, pues nos decía, uno de los comentarios que he recogido, nos decía el Polloso Roñoso, uno de los míticos en Twitter de este programa, y decía: con la aplicación de Radio Libertad se puede escuchar desde cualquier lugar del mundo e incluso desde la Estación Espacial Internacional. No sé, don Asís, no sé, son informaciones contradictorias. Tengo que probarlo. ¿Estará usted dando un bulo aquí en directo? No, por favor. Don Luis, le debo algún comentario más. Nos dice, por ejemplo, Julia García Amado, dice: de vacaciones, pero no les dejo de escuchar ni un solo día, aunque reconozco que algún día a toro pasado, es lo que les decía, ¿no? Que no importa, lo de a toro pasado importa. es como tiene doble sentido, lo del toro pasado. Nos dice también Ana PH, dice: desde casa y del campo, que me acompañáis todas las mañanas a pasear a los perros. Don Luis, es que hay mucha gente que nos escucha pues paseando, dándose un paseo por la mañana, paseando a los perros. Don Asís, doña Carmen, porque al final pues lo bueno de estar emitiendo en todos los lados, tanto en vídeo como en radio, como en aplicación, como en donde ustedes quieran escucharnos, en Twitter, donde sea, pues es que cualquier persona que esté en cualquier situación puede escuchar este programa, tanto ya sea por la mañana o en diferido, que lo tienen en iVoox, lo tienen en YouTube, lo tienen en la propia aplicación, en la segunda pestaña que hay, es donde aparecen los iPods. Y don Luis, un par de comentarios más y les dejo tranquilos. Virginia Cerdaquero nos dice: no lo escucho por falta de costumbre, pero Luis me encanta. Es que también hay gente que no lo escucha. Hay gente más rara, sí. Sí, y pues hay que cogerla. Y Luis le encanta. Es que es incomprensible. Sí, es una cosa. Pues igual es físicamente, don Luis. No, bueno, yo es lo que había. Tendrá que escucharnos, lo que pasa es que no tendrá tiempo. No, claro, no tendrá tiempo. Y por último, le leo un comentario de YouTube. Dice: Beo Perlúa nos dice: os escucho desde UK. Hay gente que nos escucha desde todos los lados. Por ejemplo, también Miguel Castilla, este ya el último. Desde el lugar habitual, un habitual del programa. Pero a partir del lunes y durante 3 semanas, desde España. Hombre, qué alegría. No lo dice él, pero el mejor país del mundo, ya lo digo yo. Bueno, muchísimas gracias, don Eric. Gracias, doña Carmen Álvarez Vela. A usted, gracias, siempre. don Asís Timmermans. Muchas gracias a usted, de verdad. Hacemos una brevísima pausa publicitaria y nos vamos a encarar el final del programa. El Toro TV también es Radio Libertad.